del presidente Santos, en donde se cuestiona la legitimidad por la vía de las irregularidades jurídicas cometidas. Pero nuestra propuesta de gran inversión en el campo, de creación de un sistema que permita la inversión privada fundada en la confianza inversionista y sobre todo en las garantías de libertad frente al crimen, comenzaron a dar resultados y son los que están mostrando las economías más dinámicas hoy de América Latina y en particular de Sudamérica, Chile y Perú. En contraste, la destrucción de todo el aparato productivo mediante aquella fórmula que se volvió famosa en los programas del presidente Chávez, exprópiese, el control de divisas, la intervención casi que como funcionarios estalinistas dentro de las empresas para regular las relaciones de trabajo, etcétera, etcétera, producen el caos que hoy estamos presenciando en la sociedad y en la economía venezolana. Cuestionamientos de cada una de las políticas, perfecto, incluso vamos a coincidir en muchas. De hecho, cuando participo en los foros con la candidata del Polo Democrático, generalmente terminamos poniéndonos de acuerdo en muchas de las circunstancias de lo que es el manejo de la economía por parte del gobierno del presidente Santos. No es el mismo manejo. Si usted lo mira estructuralmente o macroeconómicamente, no es lo mismo. Y los efectos han comenzado a verse. De manera que si pudiéramos regresar al poder, como viudo que soy del poder, o si lográramos influir mediante los sistemas de control político como ustedes lo hacen como Polo Democrático frente a este gobierno, le garantizo que las discrepancias serían enormes. Nosotros anticipamos, yo recuerdo desde el 10 de septiembre del año 2010 que la conducción de la política agropecuaria por parte de Juan Camilo Restrepo terminaría siendo uno de los peores fracasos y la ruina de los sectores agrícolas que se expresa en las marchas campesinas y no necesariamente como único contenido de esas marchas, porque en algunos aspectos nosotros nos confrontamos con sus líderes y en la mayoría de ellos no solamente no nos confrontamos, sino que participamos. Bueno, cambiamos de tema, hablar de la cuestión de la corrupción. Tengo la siguiente pregunta. Ni el Polo Democrático, como se vio en el caso de Samuel Moreno, ni el Centro Democrático, como le mostró, entre otros casos, el de Allís Política o Agroingreso Seguro, pueden hablar de manera creíble de la lucha contra la corrupción. Siendo este tema tan importante para toda sana democracia y perteneciendo ustedes a esos partidos, ¿por qué votar por sus respectivos movimientos cuando han demostrado una evidente laxitud en estos temas? ¿Qué tiempo tengo? 5 minutos, muchas gracias. Entré en frío, sin el tiempo, tenemos 5 minutos. Bueno, lo primero es que el país, o sea, nosotros tenemos demasiados problemas en Colombia, enormes. Todos los temas sociales a los que me referí en principio hacen parte de una sumatoria de problemas que tiene nuestro país. Narcotráfico, el conflicto armado y una cantidad de males sociales que nosotros tenemos en nuestro país. Para el Polo Democrático y para los que nos soñamos un país diferente, nos parece que el peor mal de Colombia es la corrupción. Me parece que ahí nace el origen de nuestros problemas. Porque hoy el país, Colombia no se gobierna desde la realidad nacional. Colombia se gobierna desde otros modelos económicos. Colombia se gobierna desde otras realidades. Y esas otras realidades, la forma que han utilizado
para incidir y para poner presidentes y para poner congresos es la corrupción. Y es ahí donde está realmente el origen de nuestros problemas. Cuando salimos de la colonia y entramos, entre comillas, a la vida democrática, el primer gran acuerdo de corrupción que se ve en este país fue el Gran Frente Nacional. Y era cómo entre dos únicos partidos se repartían la forma de gobernar y de tomarse a Colombia. Y era cómo los que estaban en el poder gobernaban para ellos. Y gobernar para sí mismo, para un partido, es gobernar, obviamente, en medio de estos escenarios de corrupción. El país lo vive. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Alrededor de 46 congresistas que respaldaron a Álvaro Uribe Vélez terminaron presos y condenados. No solo por corrupción, sino por parapolítica y por narcotráfico. Ese modelo se expande por toda la sociedad colombiana y se expande con una realidad vergonzante, y es que ahora ya no le llaman corrupción sino mermelada. Que yo odio en lo personal que le llamen a eso mermelada, eso es corrupción. Y esa corrupción se vivió igual o peor en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y no porque sea por Álvaro Uribe Vélez o por Juan Manuel Santos sea buena o mala, es mala y la corrupción hay que extirparla. Y claro, el polo democrático fue permeado por eso. Y los hermanos Moreno permearon de manera grave al polo democrático en eso. El polo le salió al paso a eso. Y no solamente condenamos y le pedimos perdón a este país por lo que pasó en Bogotá, sino que además tomamos las decisiones que teníamos que tomar, expulsamos a los hermanos Moreno y acompañamos a la justicia para que la justicia actuara. Somos un partido de 8 años de historia, somos un partido que estamos naciendo y nos permeó la corrupción y lo asumimos, pero ocurrió en Bogotá. Y hemos tomado todos los controles y todas las acciones para que no nos vuelva a pasar ese tema. Y aspiramos no nos vuelva a pasar. Ese fue un mal ejemplo, el pueblo le ha pedido perdón al país, pero nosotros no defendemos corruptos, como se ha pasado, o como pasa en el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que aún a pesar de verlos en la cárcel y condenados, dicen no son inocentes. Nosotros le creemos a la justicia colombiana, aún a pesar de las decisiones que tome. Y nosotros no vamos a defender delincuentes ni vamos a defender corruptos, los rechazamos de manera integral. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuál es el mayor mal de Colombia, es la corrupción. Porque con la corrupción se compran congresistas, con la corrupción se compra el poder. Hoy lo que vemos en las campañas electorales es una vergüenza. Hoy lo vemos, dirigentes políticos, candidatos a Senado y Cámara, que no tienen propuestas, pero tienen plata, que no tienen reconocimiento ciudadano, pero compran líderes, que no tienen una sola propuesta, pero salen con grandes vallas y cuñas en los medios de comunicación. Entonces, de verdad, si ustedes me preguntan a mí, que llevo 12 años en la vida política y 14 años de dirigente sindical como obrero, ¿cuál es el mayor mal de Colombia? La corrupción. Si nosotros no resolvemos ese problema, no es cierto tampoco el discurso que sea la guerrilla, la insurgencia. Claro, ese problema hay que acabarlo. Narcotráfico también tenemos que acabarlo. Pero cerremos los ojos, acabemos la guerrilla o el conflicto armado, acabemos el narcotráfico. ¿Y cómo derrotamos la corrupción? Si la corrupción nace desde el mismo Estado, si la corrupción nace desde el mismo establecimiento. Históricamente este país se ha gobernado en medio de la corrupción. Y ese es el gran problema que tiene este país. Si ese problema no lo extirpamos, si no le declaramos la guerra a eso, definitivamente este país no tiene futuro. Haciendo una aclaración de que no se excluya la violencia como la principal y más perversa forma de corrupción, entraría en materia y la violencia de todos los matices y formas y expresiones, a decir lo siguiente: si ustedes observan los mecanismos electorales, origen del poder que se detenta, van a encontrar que en su propia esencia, que en su propia fuente, ya el sistema está totalmente deformado, corrompido. Si observan el sistema electoral panameño, van a encontrar que es poco menos que digno de premio Nobel
o de premio Oscar respecto a nuestro sistema electoral. Cero credibilidad, y estamos hablando de un departamento que lo ha vivido inclusive como la mejor expresión de lo que es la corrupción electoral hoy en Colombia. Estamos hablando ya de que la sal nació insípida. Segundo, cada vez hay un conflicto permanente, y fue la más activa intención del presidente Uribe, y donde mayores obstáculos encontró, una estructura recentralizada en favor de la utilización o el abordaje o la cooptación del Estado casi como una empresa particular y privada. Tercero, los organismos de control tienen también en su propia fuente esta deformación. Después del año 1991, y como un gran avance, comillas, se consideró que si el origen de esos organismos, de las personas que iban a detentar el poder en esos organismos, hablo de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, no como organismo de control, sino como organismo de la justicia, pero con esas características también, las personerías, etcétera, tenían origen en ternas formadas por los jueces, iban a ser poco menos que perfectas, iban a ser transparentes, límpidas. Falso, corrompió la justicia. La justicia hoy también entonces está presentando no solamente los mismos síntomas, sino el mismo cáncer que originó los principales debates que llevaron a la convocatoria de la Constituyente del año 1991. Recuerden ustedes, turismo parlamentario, el turismo de la justicia hoy es prácticamente endémico. Carrusel de pensiones, es la principal expresión noticiosa que tienen hoy las cortes y los tribunales. La compra y venta de providencias judiciales, la falta incluso de determinaciones para favorecer intereses particulares. Y además he incorporado al sistema judicial un sistema carcelario inoperante y que prácticamente se está convirtiendo en inexistente. Ayer se tomó la determinación en todas las cárceles del departamento de Santander de no recibir un solo detenido más. Y este conjunto de circunstancias nos convierten en lo que en el siglo de oro español llamaban el patio de Monipodio. Hoy Colombia está abocada a que si no toma determinaciones radicales, no contra la corrupción como una figura abstracta, como un ente que simplemente observamos desde el punto de vista de la filosofía, sino con hechos concretos, vamos a caer en situaciones muy similares a las que vivía Colombia en el año 2002, sin justicia, sin derecho y sobre todo sin seguridad. Bueno, pasamos a otro tema, el tema de paz. Pregunta muy puntual. El avance del proceso de paz dependerá, si Santos es reelegido, del apoyo del Congreso. ¿Cuál va a ser su posición respecto a ese proceso de paz desde el interior del Congreso? Bueno, nosotros, ubicándonos en el proceso de paz, el Polo Democrático, en su ideario, en su postura política, uno de sus ejes centrales es la paz. Nosotros, en su momento y desde nuestro origen, le hemos planteado a una paz, a una solución negociada al conflicto en Colombia. Nosotros inclusive le hicimos un llamado a las FARC y al presidente Juan Manuel Santos en La Habana. Es un llamado público que le hemos hecho a las partes, al presidente Santos como representante del Estado colombiano y a las FARC como representante de las FARC. Nosotros queremos un acuerdo de paz para Colombia y le apostamos a un acuerdo de paz. Y hemos reafirmado nuestra vocación y nuestra voluntad de que haya paz. Y nosotros vamos a apoyar el proceso de paz. Pero también le hemos dicho al gobierno nacional
queremos conocer qué se está discutiendo. O sea, queremos saber cuáles son los ejes centrales de ese acuerdo de paz, aún a pesar de que amamos la paz y queremos la paz para este país. Porque resolver el conflicto armado que se libra con las FARC y la insurgencia es empezar a encontrar una serie de caminos muy importantes que lo poco democracia que hay en el país requieren. Por ejemplo, en Colombia, cada que se expresan los estudiantes, los campesinos, el movimiento sindical, ha habido una tradición desde el Estado y el gobierno de Santos y el gobierno de Uribe ni de Pastrana fueron ajenos. Cada que ha habido una movilización, una protesta en este país, ahí está la guerrilla, ahí está el terrorismo, ahí está las FARC, ahí está el ELN. Es más, yo fui señalado inclusive por el gobierno del presidente Uribe todo el tiempo de hacer parte de las FARC y el ELN, o sea, y después cuando ya no pudieron demostrar eso, dijeron que era Paraco. Entonces, ese escenario de paz va a permitir que todos aquellos que pensemos diferente a cómo se construye este modelo económico absurdo y este modelo de gobernar a Colombia cambie. Y no es importante la paz solo por eso. La paz es importante también para detener un conflicto que está generando más de 6.000, 7.000 muertes. Y mueren buenos y malos, entre comillas, pero son hijos de este pueblo, policías, soldados, campesinos, oficiales. Y se detiene esa guerra, y hay que pararla. Una guerra que ha generado también una gran cantidad de desplazamiento en este país. Pero a muchos agentes del establecimiento y del Estado colombiano les interesa que se mantenga la guerra. ¿Y por qué les interesa que se mantenga la guerra? Porque con eso nos califican de lo mismo, con eso nos matan, con eso nos encarcelan y con eso nos persiguen a los que pensamos diferente con ese cuento de la guerra. O sea, todo el que piensa diferente al Estado es terrorista y es guerrillero. ¿Y cuántos procesos enfrentamos? Muchísimos. Y no solo por eso. El conflicto armado hoy, el presupuesto que se gasta en guerra hoy es 42 billones de pesos. Eso se gasta el presupuesto para comprar fusiles, tanques, helicópteros, pero todo con el escándalo que tenemos de este ejército, que es el mismo escándalo del ejército del gobierno del presidente Uribe. Los oficiales son los mismos, los generales son los mismos, los coroneles son los mismos, y la corrupción es la misma. Entonces, ¿qué colombiano? Yo soy senador de la República, y yo no sé cuánto cuesta un helicóptero artillado, un Black Hawk, un Cascabel, cuánto cuesta un fusil y cuesta un tiro, porque son gastos reservados del Ejército Nacional, y solo los conoce el presidente, el ministro de Defensa y los militares que andan con ellos. 42 billones que podemos utilizar para recuperar el 70% de nuestras escuelas públicas que se cayeron. 42 billones que podemos utilizar para generar 2, 3 millones de cupos universitarios en educación pública superior para los colombianos. 42 billones que podemos utilizar en recuperar el 60% de nuestra red pública de salud, que es un desastre, y recuperar todos los hospitales que cerró el presidente del gobierno Uribe, más de 80 hospitales públicos en este país. La guerra es un buen negocio para los colombianos. Obvio, hay unos elementos centrales que en materia de derechos humanos se tienen que mirar y revisar. Por eso le hemos pedido al gobierno nacional, queremos saber hasta dónde va la paz, hasta dónde va a haber impunidad, queremos mirar eso también, pero la paz es lo mejor que le puede pasar al país. El senador puede escribir eso como expresión general, la afirmación de querer la paz, me pasa la copia y yo la firmo también como proposición en el Senado, pero le hago las siguientes aclaraciones. La palabra debe estar en manos de quien está haciendo la guerra. Esa es la iniciativa, y no la veo. Leo 2 documentos de las propias FARC de febrero del 2014. Esta la firma Timochenko como un artículo y dice: está fuera de lugar la mínima posibilidad
de que las FARC firmemos algún acuerdo de paz ajeno a la profundización real de la democracia y la justicia social en Colombia. ¿Qué es lo que nosotros llamamos agenda? La agenda del país. Esto incluye prácticamente redefinir todas las políticas de los 13 ministerios, ahora son 15, creo, o 16. Esa es la esencia. Así que si la posición de los representantes del Estado no cambia, dice Timochenko, puede descartarse de plano su concreción en 2014. La paz, proceso de paz. Además que usted y yo hacemos la afirmación, hombre, pues manéjense bien, organícense, etcétera, etcétera. Pero mire lo que está diciendo Timochenko, que es el agente principal del ataque al Estado y de los ataques a la ciudadanía. Y por otra parte, tema que inclusive me contaron, porque no lo vi, que está hoy en la palestra, el tema de los tiempos. Y entonces mire que ya están definidos también por ellos y nos reafirman que en el 14, usted y yo en el Senado, poco vamos a tener que hablar al respecto. Dice: está claro que la mesa de La Habana puede caer en una ralentización. Yo no sé si esa palabra pues, la están usando mucho ahora todo el mundo. Creo que la usó hoy Enrique Santos Calderón. Ralentización obligada, aunque finalmente podría saldarse con otro convenio parcial como en los demás puntos, que es los convenios con quienes nos tienen engrupidos Santos y los negociadores de las FARC, que dicen que van avanzando mucho. Trasladando los temas álgidos para un incierto después. Esto lo dicen las FARC, hasta lo dicen bastante bien dicho. Habrá que verlo, pero lo que no se detendrá un solo instante es la guerra, dicen ellos. Y rematan. Por eso, el trasfondo de la discusión en La Habana será, se lo resumo ya, en más guerra de parte y parte, según ellos dicen así: gigantesca escalada contrainsurgente, que además de los bombardeos y ofensivas militares de toda naturaleza incluirá detenciones, allanamientos, persecuciones, asesinatos, montajes de la diversa gama de arbitrariedades en que son expertas las autoridades policiales y militares y judiciales. Dicen algunas otras cosas, yo pongo un paréntesis, 3 punticos suspensivos y digo lo que ellos dicen, lo cual no excluirá, muy a su pesar, la respuesta del otro lado, es decir, de ellos, cansado de escuchar las voces que le piden repetir o prolongar sus ceses unilaterales de fuego. Eso es lo que nos espera. Bueno, por eso entramos a la tercera fase de este encuentro. En este punto la idea es que ustedes hagan preguntas entre sí. Eventualmente creo que alcanzamos a 2 preguntas. Entonces, la idea es que usted, senador López, comience preguntándole algo al candidato Gaviria y luego hacemos el proceso inverso. Doctor José Obdulio, la pregunta es la siguiente. Para nadie es un secreto que yo he sido vocero de los trabajadores y de los sectores sociales de este país. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue el gestor de la ley 789 que le quitó el recargo nocturno, le quitó el contrato de trabajo a los trabajadores y que además eliminó el derecho a una pensión en este país, ahora dice que quiere que los trabajadores tengan una vida digna y una remuneración justa. ¿Será capaz usted y el Centro Democrático desde el gobierno reversar todas las políticas equivocadas que en materia laboral hoy tienen en la absoluta miseria a cientos y miles de trabajadores en la informalidad? ¿Será capaz usted de votar proyectos y normas que nosotros estamos presentando desde el Polo para devolverle derechos y garantías a los trabajadores y a los pensionados de Colombia? Curiosamente, usted pertenece a la Comisión Séptima, ¿cierto? ¿Y por qué no a la séptima?
pero la debió tener. Eso es falta de democracia, en mi opinión, en la toma de decisiones, porque sí, pero me parece absolutamente extraño. No se preocupen que yo también seré minoría y oposición. ¿Está reconociendo que ganó Santos? Pues por ahora nos va ganando, yo creo en las encuestas. Yo no sería su alter ego en ese tema porque no me considero experto, pero sí, usted sabe quién será su alter ego en ese tema, y es el presidente Uribe. Y a mí me parece que ustedes han tenido también discusiones, y espero que lo reconozca, de mucha altura en esos temas, por lo menos se oyen. Usted sabe que nosotros en el Centro de Pensamiento Primero Colombia tenemos uno de los capítulos más importantes, es el capítulo de los trabajadores del sector sindical. Usted sabe que nosotros, como sector sindical del Centro de Pensamiento Primero Colombia, nos enfrentamos de una manera elevada, digna, por ejemplo en los temas TLC, donde ustedes tenían un punto de vista y nosotros otro. En los temas de la regulación salarial, no tanto salarial, sino prestacional, y en particular definiciones de asuntos que nos parecían necesarias para el desarrollo de la empresa, puesto que en eso, y ustedes yo creo que han avanzado, y nosotros también, porque el grupo nuestro, como usted lo sabe, todo proviene del MODIR, todo el sector sindical nuestro. Y en consecuencia, nuestra dirigencia sindical comenzó a pensar en temas de necesidades de la empresa como fuente de trabajo y de ingreso, y no solamente en el debate unilateral de las mejoras prestacionales y salariales sin consideración al estado de la propia empresa. Por ejemplo, cuando se debatió el tema de Coltejer, el sector sindical de la CUT decía que ni un paso atrás en las prestaciones obtenidas en los convenios y en los acuerdos, en las convenciones, y el sector nuestro decía, si no damos un paso atrás, se cierra Coltejer, y en consecuencia preferimos que no se cierre. Usted sabe el tema de, por ejemplo, Empaques de Antioquia, usted lo conoce bien, usted está al frente de los temas sindicales hace muchos años, y usted sabe el tema de lo que nosotros llamamos el contrato sindical, distinto a la explotación descarada y artera de ciertas cooperativas y empresas de trabajo temporal. Y usted sabe también que a nosotros, en el tema de la jornada laboral, y cuando digo nosotros de una manera sedicente, yo en eso no tenía nada que ver, me metía pues, o por lo menos oía, el tema de la creación y ampliación del sistema de grandes extensiones en el comercio estaba totalmente bloqueado en Colombia, como se demostró. Basta ver a Cali y saber por qué se expandió el sistema, y hoy incluso es líder, como el caso de Superinter, porque estaba bloqueado. Pero eso es un asunto práctico que usted y yo, es decir, no es la ideología la que nos va a separar ahí, y en consecuencia, si sus propuestas van dirigidas a un desarrollo e incremento de la riqueza, tanto para los dueños como para los trabajadores, y digámoslo al revés, para los trabajadores y los dueños, tenga la seguridad de que votaremos juntos. Yo no soy preguntador, pero sí conversador. Y usted nunca me aceptó, no le llegó mi invitación a mis programas. Pero sí valdría la pena que habláramos un poco de Venezuela. Yo estoy hoy como pensando que ahí es donde nos podemos confrontar desde el punto de vista de la ideología y de la aplicación práctica de un programa de gobierno. Y obviamente una tarea legislativa que es la que nos corresponde. Bueno, a mí, pues en lo personal me hubiera gustado hablar más de Colombia, pero tenemos una posición, pero obviamente tenemos que opinar
tenemos que opinar de este tema. Nosotros no compartimos